¿Alguna vez has sentido que entregarte a todos te está vaciando por dentro? Lo que ocurre en tu interior cuando dejas de ser accesible para todos no es debilidad, es el inicio de tu poder. Hoy te revelaré por qué poner límites puede ser el mayor acto de amor hacia ti mismo. Pero atención, lo más importante te lo diré al final, porque ahí descubrirás la clave que cambia todo. Así que quédate hasta el último segundo y, si aún no lo has hecho, suscríbete ya para no perderte nada de este viaje hacia tu despertar interior. Desde el fondo mismo de nuestra psique, en los abismos silenciosos donde la conciencia aún no ha posado su luz, se agita una verdad que, aunque velada, llama con insistencia a ser reconocida. Carl Gustav Jung, maestro del inconsciente, entendía que la raíz del sufrimiento humano no yace en las circunstancias externas, sino en la ignorancia del alma sobre su propia naturaleza. La repetición del sufrimiento, ese ciclo tan familiar como devastador, es, en esencia, una señal de que algo profundo, inexplorado y no resuelto, pugna por salir a la superficie de la conciencia. Liberarse de este sufrimiento no implica huir de él, sino atravesarlo. El alma, como indicaba Jung, no puede ser salvada mediante ideales impuestos ni mediante la moral del colectivo. Su liberación nace del coraje de enfrentar el sí mismo, ese núcleo que contiene tanto luz como sombra. En su visión, la individuación, el proceso de volverse uno mismo, es el sendero espiritual que conduce a la libertad. Este camino no es lineal ni sencillo. Supone la confrontación con los arquetipos que habitan en el inconsciente, el reconocimiento de la sombra y la reconciliación con las partes negadas de nuestra psique. La verdad espiritual que libera no es una doctrina, ni una promesa de redención futura. Es una experiencia viva, una realización interna que solo se alcanza mediante la observación directa del alma. El sufrimiento se repite porque no ha sido comprendido, porque el mensaje que encierra no ha sido escuchado. Jung veía el síntoma como portador de sentido. Cada crisis, cada angustia, no es un error que deba ser corregido, sino una puerta hacia un conocimiento más profundo. El alma no busca la felicidad superficial, sino la plenitud. Y esta plenitud solo llega cuando nos atrevemos a descender al inframundo simbólico de nuestra existencia. Allí donde el ego se desmorona, comienza el viaje del alma. Allí donde la identidad conocida se fragmenta, aparece la posibilidad de algo nuevo. Pero para que esto ocurra, uno debe abandonar la ilusión de control, el deseo de certeza, y abrazar la paradoja de lo desconocido. La verdad espiritual es, en este sentido, una ruptura radical con los mecanismos de defensa del ego. Liberarse del sufrimiento repetido es aceptar que el dolor tiene un propósito sagrado, que en él se esconde una sabiduría ancestral, una guía invisible que nos orienta hacia la totalidad. No es la negación del sufrimiento lo que nos sana, sino su integración. Como bien decía Jung, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Esta frase encierra una de las verdades más profundas que puede abrazar el alma. Mientras no escuchemos susurros del inconsciente, viviremos atrapados en patrones que parecen ajenos, pero que en realidad son proyecciones de lo no reconocido. Así, la práctica espiritual, según esta visión, no es ascender a planos celestiales, sino descender al núcleo de lo humano. Aceptar el caos, el miedo, el vacío. Mirarlo sin juicio. Escuchar lo que cada emoción, cada imagen onírica, cada impulso irracional tiene que decirnos. El inconsciente no es un enemigo, es un guardián de secretos antiguos, un depósito de arquetipos que nos hablan en símbolos. La libertad nace cuando entendemos su lenguaje y lo integramos a la vida cotidiana. La verdad espiritual, entonces, no es un estado estático ni una iluminación repentina, sino un proceso continuo de autoconocimiento. Es la voluntad de observar sin evadir, de sentir sin anestesiar, de ser sin máscaras. Cada vez que uno repite un sufrimiento, está recibiendo una nueva oportunidad de despertar. Cada ciclo es un maestro disfrazado. Y solo cuando dejamos de luchar contra lo que es, comienza la transformación. El camino hacia la liberación no tiene atajos, pero tiene sentido. Porque al final, lo que está en juego no es simplemente evitar el dolor, sino despertar al alma. Ser plenamente humanos. Reconocer que somos luz y sombra, conciencia e inconsciente, caos y orden. Y que solo al abrazar nuestra totalidad, accedemos a esa verdad que nos libera del eterno retorno del sufrimiento. En el silencio profundo donde se diluyen las certezas, la conciencia descubre que la verdadera libertad no reside en el dominio del mundo externo, sino en la reconciliación con su mundo interior. La filosofía de Jung,
lejos de ser una teoría más sobre el alma, es una cartografía del viaje interior que cada ser humano debe emprender para encontrar su autenticidad. El sufrimiento, cuando es enfrentado con reverencia y no con temor, se transforma en un ritual iniciático que abre las puertas de una sabiduría ancestral. Cada lágrima, cada fragmentación interna, cada abismo emocional es, en realidad, una enseñanza velada que solo el alma puede traducir. La repetición del sufrimiento no es sino el eco de una verdad no dicha, de una emoción ignorada, de una sombra que pide ser iluminada. El alma no deja de insistir, pues su propósito no es el confort, sino la expansión. Y esa expansión exige sacrificio. El sacrificio de las máscaras, de las ilusiones, de las falsas identidades. No hay liberación sin desintegración del ego. No hay despertar sin noche oscura. En esa alquimia del alma, cada pérdida es una oportunidad de renacimiento. Jung entendía que lo reprimido no desaparece. Permanece activo en la oscuridad, configurando la trama secreta del destino. El alma, cuando es escuchada, se convierte en maestra. No habla con palabras, sino con símbolos, con sueños, con impulsos que escapan al control racional. Comprender esos mensajes es un acto de profunda humildad. No se trata de analizarlos con frialdad, sino de permitir que nos transformen. En esta danza entre consciente e inconsciente, nace una nueva visión, la del ser total. La verdad espiritual no es, entonces, una idea fija, sino un movimiento constante hacia la totalidad, una espiral ascendente que nos exige dejar morir lo viejo para nacer a lo eterno. Para que esa verdad libere, debe ser vivida. No basta con comprenderla intelectualmente. Hay que encarnarla, sufrirla, permitir que atraviese cada rincón de la existencia. Es en los momentos más oscuros donde se revela con mayor fuerza. La desesperanza, la angustia, el colapso del sentido no son el final, sino el umbral. Allí donde el yo clama por respuestas, el alma susurra, entra. Porque solo entrando en lo desconocido se encuentra lo esencial. Jung nos llama a mirar donde nadie quiere mirar, a recordar lo que fue olvidado, a sanar lo que aún duele. La conciencia que se ha enfrentado a su sombra ya no teme. Ha descubierto que lo que más temía era parte de sí misma. Y al aceptarlo, se vuelve íntegra. Este es el sentido profundo de la curación espiritual. No eliminar lo negativo, sino integrarlo. No escapar del dolor, sino abrazarlo hasta que revele su mensaje. Cuando dejamos de dividirnos internamente, cuando el juicio se transforma en comprensión, la verdad empieza a florecer en lo cotidiano. No como un ideal lejano, sino como una manera de estar presentes en la vida con autenticidad. Y entonces, lo que antes parecía tragedia se convierte en revelación. El alma, liberada del peso de lo no reconocido, comienza a danzar con el mundo. Ya no busca validación externa, ya no teme al rechazo. Sabe que su valor no depende del otro, sino de su conexión con lo esencial. Esta es la verdadera libertad, no la ausencia de dolor, sino la presencia de sentido. No la perfección, sino la autenticidad. En este punto, vivir se convierte en un arte sagrado, una expresión única de lo eterno a través de lo humano. Jung nos invita, finalmente, a hacer del sufrimiento un maestro, a descubrir que en cada herida hay una puerta al misterio, que no estamos rotos, sino en proceso, que el alma no se ha perdido, solo ha olvidado el camino. Y ese camino se revela paso a paso, en la medida en que nos atrevemos a vivir con coraje, con conciencia, con amor. Esta es la verdad espiritual que libera, la que nos reconcilia con todo lo que somos. En el corazón del ser, más allá de las dualidades que construyen y descomponen nuestra identidad, habita una quietud que no puede ser afectada por el devenir del mundo. Jung, desde su comprensión profunda del alma humana, sabía que el sufrimiento que retorna es, en verdad, una invitación reiterada a detenerse y mirar más allá de la superficie. No hay liberación sin presencia. No hay despertar sin una disposición radical a estar con lo que es, sin juicio, sin huida. La verdad espiritual es, ante todo, una forma de presencia amorosa. La mente condicionada busca siempre respuestas rápidas, soluciones externas, alivios temporales. Pero el alma no se sacia con respuestas, sino con verdad. No la verdad lógica, sistemática, sino la verdad que emerge cuando se disuelven las certezas. Jung entendía que el alma no avanza según la lógica del progreso lineal, sino mediante símbolos, repeticiones y rupturas. Por eso el sufrimiento se repite,
porque lo esencial aún no ha sido aprendido. Y lo esencial no se enseña, se revela. En este proceso de revelación, el ego debe aprender a ceder. El ego, ese conjunto de identificaciones que creemos ser, se resiste a morir. Pero la libertad no llega sin una muerte simbólica. Morir a lo que uno cree ser para renacer a lo que realmente es. Esa es la esencia del camino espiritual. Jung no predicaba una ascensión, sino una integración. No nos pedía escapar del mundo, sino habitarlo desde una conciencia más profunda, una conciencia que abrace tanto la luz como la sombra sin fragmentarse. Este abrazo no se logra desde el esfuerzo, sino desde la rendición. No la rendición del derrotado, sino la rendición del sabio. Aceptar que no lo sabemos todo, que no lo controlamos todo, que hay en nosotros fuerzas más antiguas, más vastas, que nos guían si aprendemos a escucharlas. El alma no se libera con lucha, sino con entrega, con confianza, con esa fe silenciosa que sabe que cada herida tiene un propósito, que cada pérdida encierra una iniciación. La transformación no ocurre en la cima de la montaña, sino en la profundidad del valle. En esos momentos donde no queda nada, donde la antigua identidad se ha disuelto, allí comienza lo nuevo. Y lo nuevo no es una versión mejorada del ego, sino una manifestación más plena del alma. Jung hablaba de la totalidad como el fin del proceso de individuación. Ser total no es ser perfecto, sino ser uno con todas nuestras partes, incluso las que hemos rechazado. Allí radica la verdad espiritual que libera, en la aceptación radical de lo que somos. No como resignación, sino como afirmación de la vida. La sombra integrada no desaparece, pero deja de dominar. El miedo comprendido no se disuelve, pero pierde su poder paralizante. Y en ese nuevo estado de conciencia, el alma ya no necesita repetir su sufrimiento, porque ha escuchado el mensaje que habitaba en él. La libertad, en este sentido, no es un destino, sino un modo de caminar. Es la capacidad de vivir desde el centro, no desde la periferia. De actuar con autenticidad, no con máscaras. De responder desde el alma, no desde el condicionamiento. Este modo de vida es revolucionario, porque disuelve la necesidad de conflicto. Ya no hay nada que defender, porque se ha comprendido que nada puede amenazar lo esencial. Así, en esta tercera etapa del despertar, comprendemos que el sufrimiento repetido no es una condena, sino una guía. Que la sombra no es el enemigo, sino el camino. Que el alma no necesita ser salvada, solo recordada. Y que la verdad espiritual no es un dogma, sino una vivencia. Una llama que arde en silencio, esperando que nos detengamos lo suficiente como para verla arder. Cuando el alma ha atravesado los velos del miedo, del ego y de la ilusión, emerge una claridad que no pertenece al pensamiento, sino a una sabiduría más antigua, casi arquetípica. Carl Jung vislumbró este estadio como el retorno al centro, a ese punto interior donde todas las polaridades se reconcilian y el ser se percibe completo. La verdad espiritual que libera no actúa como un dogma o una consigna moral, sino como una resonancia que transforma silenciosamente desde el fondo de la psique. Allí, en la profundidad del ser, donde ya no hay máscaras ni pretensiones, la conciencia se despierta a su verdadera naturaleza. Esta verdad, sin embargo, no puede imponerse ni adquirirse mediante la voluntad. Llega como un fruto natural del encuentro con uno mismo. Llega cuando cesa la resistencia, cuando el alma ha renunciado a las máscaras, cuando se ha mirado en el espejo oscuro del inconsciente y ha reconocido en él su reflejo completo. Jung lo sabía, no hay curación auténtica sin una integración radical de la sombra. Y la sombra no es lo malo, sino lo reprimido, lo olvidado, lo negado. Al iluminarla, el alma se redime de su escisión interior. La espiritualidad no consiste en elevarse por encima de la experiencia humana, sino en habitarla con una lucidez sagrada. En ver en lo cotidiano un acto ritual. En transformar el sufrimiento en sabiduría y el conflicto en expansión. No se trata de huir de la materia, sino de santificarla. Cada emoción, cada pensamiento, cada herida tiene su lugar en el tejido de la totalidad. Nada es excluido, nada es negado. Esa es la libertad profunda, vivir reconciliados con lo que es, no con lo que debería ser. Cuando se accede a este estado de integración, la necesidad de repetir patrones de sufrimiento desaparece gradualmente. Porque ya no es necesario que el alma grite. Ya no hay una verdad silenciada que deba emerger mediante el dolor.
La vida comienza entonces a fluir con una ligereza desconocida, no porque ya no haya desafíos, sino porque ya no hay conflicto con ellos. Uno se convierte en testigo y en participante, en actor y en observador, en la danza sagrada de la existencia. Jung hablaba del sí mismo como el arquetipo de la totalidad, un símbolo vivo que orienta el proceso de individuación. En su realización, uno deja de estar fragmentado. La identidad ya no es un conflicto entre máscaras, sino una expresión unificada del ser. Este logro no es egoico, no es una conquista personal, sino una apertura al misterio. La verdad espiritual que libera es, por tanto, un reconocimiento. El reconocimiento de que siempre fuimos aquello que buscábamos. Este reconocimiento no se produce en un instante fugaz, sino que se cultiva a lo largo de la vida. Requiere vigilancia interior, honestidad radical, y una voluntad constante de morir a lo viejo para permitir el nacimiento de lo nuevo. La conciencia se expande en espirales, regresando una y otra vez al mismo punto, pero con una profundidad mayor. El sufrimiento que retorna no es un fracaso, sino una oportunidad de integrar una nueva capa del ser. En esa espiral infinita, cada crisis se convierte en un umbral, cada pérdida en una posibilidad. El alma aprende a amar lo que es, incluso cuando duele, porque ha comprendido que todo está al servicio del despertar. Ya no hay error, solo camino. Ya no hay castigo, solo enseñanza. Esta comprensión libera, no porque elimine el dolor, sino porque le da sentido. Y cuando el dolor tiene sentido, deja de esclavizar. El sufrimiento, integrado, se transforma en consciencia. Así, vivir se convierte en un acto consciente, en una oración silenciosa que se pronuncia con cada gesto, con cada elección, con cada encuentro. No hay que buscar más allá. La verdad espiritual está en lo inmediato, en lo simple, en lo íntimo. En mirar con profundidad. En escuchar con totalidad. En sentir con autenticidad. Y entonces, sin grandes revelaciones ni milagros celestiales, el alma se reconoce libre. Libre no por ausencia de sombras, sino por haber aprendido a danzar con ellas. Ahora lo sabes. Tu alma no busca que seas perfecto, solo auténtico. El sufrimiento no es tu enemigo, es el lenguaje sagrado con el que tu interior intenta despertar. Cuando dejas de ser accesible para todos, comienzas a escuchar lo que realmente importa, tu verdad. Así que no ignores ese susurro que viene desde dentro. Hazle espacio. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Estamos construyendo una comunidad de almas conscientes que no temen mirar hacia adentro. Y recuerda, lo esencial no se encuentra afuera, sino dentro de ti. Nos vemos en el próximo viaje hacia tu verdad interior.